Marisol Escalante abrió los ojos 15 minutos antes de que sonara el despertador. Había adquirido la costumbre de levantarse temprano durante sus años en la empresa. Se estiró y miró a su marido, que dormía a su lado. Raúl siempre se quedaba dormido hasta el último minuto, consiguiendo arreglarse en un tiempo récord de 20 minutos. Su ritual matutino era perfecto. Ducha de contraste, maquillaje ligero, blusa de seda blanca, traje azul marino y zapatos de tacón bajo. Marisol nunca se permitía aparecer en la oficina descuidadamente vestida. Su condición de copropietaria de la empresa la obligaba a mantener cierta imagen. Bajó al aparcamiento subterráneo de su casa, en el prestigioso barrio de Ciudad de México, y se puso al volante de un Mercedes plateado. El tráfico matutino formaba parte de su vida desde hacía mucho tiempo, al igual que la taza de americano que siempre compraba en la pequeña cafetería de enfrente de su oficina. «Buenos días, señora Ordóñez», la saludó el guardia de seguridad al abrir la puerta del rascacielos de cristal y metal. «Buenos días, Jorge», sonrió Marisol mientras cruzaba el torniquete. La secretaria de Rosita se reunió con ella en la recepción y le tendió una carpeta con papeles para que los firmara y un programa de reuniones para ese día. Marisol estaba revisando mecánicamente los papeles cuando Carmen Uriarte, su mejor amiga y directora financiera de la empresa, llamó a la puerta del despacho. «¿Tienes un minuto?». Carmen parecía nerviosa. «Claro, pasa». Marisol dejó los papeles a un lado. «¿Pasa algo?». «Los proveedores han vuelto a subir los precios. Tenemos que discutir las nuevas condiciones del contrato». Estaban inmersas en su trabajo, discutiendo cifras y gráficos, cuando el estridente sonido de una alarma de incendios las hizo estremecerse. Al principio, Marisol pensó que se trataba de otro simulacro, pero cuando se oyeron voces alarmadas y pisotones en el pasillo, supo que algo iba mal. «Salgan todos del edificio, esto no es un simulacro». Se oyó por los altavoces la voz del jefe de seguridad. Marisol cogió rápidamente su bolso y su teléfono. Junto con Carmen, se unieron a la corriente de empleados que corrían hacia las salidas de evacuación. El olor acre del humo ya estaba en el aire. «¿Dónde está Raúl?». Carmen miró a su alrededor mientras bajaban las escaleras. «Debe de estar en una reunión en la 4ª planta». Marisol trató de hablar con calma, pero la ansiedad crecía en su interior. Cuando salieron, vieron bocanadas de humo saliendo por las ventanas de la 5ª planta. A lo lejos se oían las sirenas de los bomberos. Marisol marcó frenéticamente el número de su marido, pero el teléfono respondió con largos pitidos. «Señora Ordóñez». Una jadeante Rosita corrió hacia ella. «El señor Raúl me ha pedido que le diga que ya está fuera, al otro lado del edificio». Marisol exhaló aliviada. Unos minutos después llegaron los camiones de bomberos. Coches rojos con los intermitentes encendidos, bomberos con trajes protectores, mangueras desplegadas. Todo parecía irreal, como fotogramas de una película. «Marisol». A través de la multitud, Raúl se dirigía hacia ella. Su traje, habitualmente inmaculado, estaba arrugado, y una expresión de preocupación se había congelado en su rostro. «Gracias a Dios que estás bien». La abrazó con fuerza, y por un momento, Marisol se sintió tan protegida como en los primeros años de su matrimonio. Los jefes de departamento estaban reunidos a su alrededor, todos observando con tensión el trabajo de los bomberos. Paola Iturralde, la jefa de ventas, estaba un poco apartada, frotándose nerviosamente la correa del bolso. Marisol observó que su impecable melena estaba despeinada y sus mejillas enrojecidas. Pero no se trataba de observar el aspecto del personal. Los bomberos actuaron con rapidez y coherencia. Una hora más tarde, el jefe de los bomberos informó de que el incendio estaba localizado. La causa fue un cortocircuito en la sala de servidores. Afortunadamente, un sistema de extinción de incendios de última generación funcionó a tiempo y el fuego no tuvo tiempo de propagarse a otras salas. «Tuvimos suerte», dice Raúl apoyando la mano en el hombro de su mujer. «Podría haber sido mucho peor. Vamos a celebrarlo esta noche en la Casa del Mar, ¿vale? Llevo mucho tiempo prometiéndote llevarte a ese restaurante». Marisol aceptó, aunque hubiera preferido pasar la velada en casa. Los acontecimientos del día le habían dejado un pozo desagradable y sentía una extraña inquietud que no podía explicar. Aquella noche, sentada a la mesa de un caro restaurante con vistas a la ciudad, observó a su marido. Raúl estaba animado, hablando mucho de los planes de desarrollo de la empresa y de los nuevos contratos. A la luz de las velas, su rostro parecía más joven, recordaba al del joven decidido del que se había enamorado 10 años atrás.
Por nuestra empresa, levantó su copa de vino tinto. Y por tener un equipo tan estupendo. Marisol sonrió y probó el vino. No podía estar más de acuerdo. En efecto, habían reunido a excelentes profesionales a lo largo de los años que llevaban trabajando juntos. Aunque últimamente, algunas decisiones de su marido en materia de personal le habían planteado dudas. Regresaron tarde a casa. Raúl fue directo a la ducha, y Marisol se detuvo ante la ventana panorámica del salón. Había sido un día ajetreado, pero no podía quitarse la sensación de que aquello no era más que el principio de una serie de acontecimientos que cambiarían su vida. Habían pasado 2 semanas desde el incendio de la oficina. La vida volvía poco a poco a la normalidad, pero Marisol no podía evitar la sensación de que algo había cambiado. Lo notaba en las cosas más pequeñas. Raúl se quedaba hasta tarde en el trabajo con más frecuencia. Su teléfono estaba ahora siempre boca abajo, y los fines de semana se ausentaba cada vez más por reuniones importantes. Aquella mañana, Marisol llegó a la oficina antes de lo habitual. La pila de papeles sobre su mesa exigía atención, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la extraña conversación que había escuchado la noche anterior. Raúl estaba al teléfono en su despacho, pensando que ella ya se había ido a casa. Su voz sonaba desacostumbradamente suave. Sí, claro, mañana a las 3, lo arreglaré todo. Estaba revisando papeles distraídamente cuando Carmen entró en el despacho con una taza de café recién hecho. «Pareces cansada», comentó su amiga, tomando asiento en la silla de enfrente. «No he dormido bien». Marisol se frotó las sienes. «Carmen, ¿has notado algo extraño en el comportamiento de Raúl últimamente?» Carmen dejó la taza sobre la mesa y miró a su amiga con atención. ¿Algo en particular? De sus interacciones con Paola Iturralde, ¿soy yo o han empezado a pasar demasiado tiempo juntos? Pensé que no te darías cuenta. Carmen bajó la voz. Los vi juntos la semana pasada en un café de Avenida Reforma. Estaban sentados en la esquina más alejada, discutiendo algo muy animadamente. Cuando entré, Raúl fingió no notarme. Marisol sintió que se enfriaba por dentro. Recordó que hacía una semana Raúl había dicho que llegaría tarde a una reunión con los proveedores. Aquella noche había olido a un perfume desconocido. ¿Podrían ser solo cuestiones de trabajo? Marisol intentó convencerse, pero la voz le temblaba traicioneramente. Los asuntos de trabajo suelen tratarse en la oficina, no en rincones apartados de restaurantes. Carmen negó con la cabeza. ¿Y además te has fijado en cómo viste últimamente? Esas joyas caras, los nuevos trajes de diseño. Marisol recordó que la semana pasada había visto en la muñeca de Paola una pulsera de una famosa joyería, exactamente la misma que ella había querido comprarse hacía un mes. Raúl había dicho entonces que era demasiado cara. Llamaron a la puerta. Era Rosita con otro montón de documentos para firmar. «Señora Ordóñez, estos son contratos a plazo. Además, el señor Raúl me ha pedido que le diga que no podrá cenar con usted esta noche. Tiene una reunión importante con unos inversores». Marisol asintió, manteniendo una expresión indiferente. Solo cuando la puerta se cerró tras la recepcionista, se permitió un fuerte suspiro. «Cuarta reunión importante en una semana», miró a Carmen. «Y siempre en el último minuto». Después de comer, Marisol bajó al departamento de ventas con el pretexto de discutir las cifras trimestrales. Al pasar por delante del despacho de Paola, oyó una risa familiar. La puerta estaba entreabierta y vio a Raúl inclinado sobre la mesa de Paola, señalando algo entre los papeles. Sus caras estaban innecesariamente cerca. Por la noche, sentada en su piso vacío, Marisol miró el correo del trabajo. Entre los correos electrónicos encontró uno extraño. Paola había enviado a Raúl unos documentos a las 10 de la noche del viernes pasado, cuando supuestamente estaba en una cena de negocios con sus socios. El asunto era, según lo acordado. El teléfono de Raúl sonó en algún lugar del fondo del piso. Marisol siguió a su marido, que salió rápidamente al balcón, cerrando bien la puerta tras de sí. Su silueta era clara contra el cielo del atardecer, sus gestos animados, como si estuviera disfrutando de la conversación. A la mañana siguiente, Marisol llegó a la oficina 1 hora más tarde de lo habitual. Notó a Raúl tenso cuando entró en su despacho sin avisar. Cerró apresuradamente unos papeles y los apartó. «Cariño, podías haberme avisado de que venías», le dijo irritado. «¿Debería haberlo hecho? También es mi empresa, ¿recuerdas?» Marisol se sentó en la silla de enfrente. «Claro,
Es que tengo una negociación importante dentro de 15 minutos. ¿Con Paola Iturralde? Marisol observó atentamente su reacción. Por una fracción de segundo su rostro cambió, pero se recompuso rápidamente. No, con representantes de la Clínica San Rafael. Estamos hablando de la entrega de nuevos equipos. Quizá deberíamos hablar del departamento de ventas. Las últimas cifras de Paola. Ahora no, interrumpió bruscamente. De hecho, no creo que debas interferir en ese departamento. Yo controlo las cosas. Marisol salió de su despacho con el corazón acelerado. Se dirigió directamente hacia Carmen. Tenías razón, dijo, cerrando la puerta del despacho de su amiga tras de sí. Algo está pasando, y no me gusta nada. El sábado comenzó para Marisol con su habitual entrenamiento de tenis en el Reform Sports Club. Era la única salida en la que podía distraerse de sus obsesivos pensamientos sobre lo que ocurría en la empresa. A Raúl nunca le había interesado el tenis, por considerarlo un deporte demasiado elitista, y ella se alegraba de ello. Aquí podía ser ella misma, sin tener que mantener la máscara de esposa próspera de un empresario de éxito. Carmen ya la esperaba en la pista, calentando con su entrenador. Las amigas se reunían aquí todos los sábados desde hacía 5 años. Marisol se puso un uniforme de tenis blanco que acentuaba perfectamente su esbelta figura y entró en la pista. «Hoy llegas pronto», comentó Carmen mientras sacaba la pelota. Raúl vuelve a estar fuera por una reunión, el sábado por la mañana. Marisol golpeó su saque con tanta fuerza que la pelota voló lejos de la pista. «Tranquila», sonrió Carmen. «Te vas a romper la raqueta así». Llevaban cerca de 1 hora jugando cuando un hombre alto vestido con un uniforme deportivo oscuro apareció en una pista vecina. Marisol no pudo evitar admirar su juego. Cada movimiento era pulido, profesional. Jugaba solo, practicando sus saques con una máquina automática. «Es Esteban Cervantes», susurró Carmen, interceptando la mirada de su amiga. «Dicen que antes jugaba profesionalmente. Ahora entrena a niños de familias ricas». Marisol asintió, intentando concentrarse en el partido, pero su atención volvía una y otra vez a la pista vecina. En un momento dado, pateó la pelota sin éxito y ésta voló directamente hacia Esteban. El hombre la cogió con facilidad y se dirigió hacia su pista. «Creo que esto es tuyo», dijo con voz agradable, ligeramente ronca. «Bonito juego, por cierto. Tu técnica es excelente». «Gracias». Marisol sintió que el color inundaba sus mejillas. «Aunque no estoy ni cerca del nivel profesional». «No seas modesta. Te he visto jugar. Con ese potencial necesitas un sparring más experimentado». Sonrió, y unas finas líneas aparecieron en las comisuras de sus ojos. «¿Insinuándote?» Carmen le guiñó un ojo a Marisol. «¿Por qué no? Solo busco un compañero con el que entrenar los sábados». Esteban sacó una tarjeta de visita del bolsillo. «Considera mi oferta». Marisol cogió la tarjeta, intentando que no se notara cómo le temblaban los dedos. La cartulina blanca tenía su nombre y su número de teléfono grabados en letras doradas. Después del entrenamiento, las amigas se sentaron en la cafetería del club, tomando un zumo de naranja recién exprimido. «Es evidente que está interesado en ti». Carmen miró a su amiga significativamente. «Oh, vamos, solo está siendo educado». «La gente educada no entrega tarjetas de visita a extrañas mujeres casadas», Carmen dio un sorbo a su zumo. «Y no miran como él te miró a ti». Marisol hizo girar la tarjeta en sus manos. Esteban era realmente atractivo, alto, esbelto, con nobles canas en las sienes, pero la idea de un posible flirteo la hizo sentirse culpable. «Estoy casado, Carmen. Con un hombre que no pasa las mañanas de los sábados contigo, sino con su compañera de trabajo». La voz de su amiga se volvió más áspera. «No lo sabes seguro». «No, sí que lo sé. Los vi anoche en el restaurante Casa Lucía. Estaban sentados en un despacho aparte, y claramente no era una reunión de negocios». Marisol sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Casa Lucía era el restaurante favorito de ella y Raúl. Era donde celebraban todos los aniversarios de boda. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» «No quería disgustarte antes del entrenamiento». Carmen cubrió la mano de su amiga con la palma. «Pero necesitas saber la verdad». En ese momento, el teléfono de Marisol vibró. Un mensaje de un número desconocido apareció en la pantalla. «Espero que decidas entrenar después de todo. Esteban». «Es rápido», silbó Carmen, echando un vistazo al teléfono de su amiga. «¿Cómo ha conseguido mi número?»
Al parecer se lo pidió a la recepcionista del club. Eres socia habitual del club. Tus contactos están en la base de datos. Marisol quiso resentirse por la violación de su intimidad, pero por alguna razón no pudo. En lugar de eso, guardó el número en la guía telefónica. Llegó a casa sobre las 2 de la tarde. Raúl seguía fuera. En la mesa de la cocina había una nota escrita con su letra. Negociaciones urgentes con clientes. Volveré tarde. No me esperes levantada. Marisol arrugó la nota y la tiró a la papelera. Luego sacó su teléfono y, tras dudar unos segundos, escribió: «Gracias por la oferta. ¿Quizá el próximo sábado?» La respuesta llegó casi al instante. «Me encantaría. ¿Qué tal un pequeño almuerzo después del entrenamiento? Charla de tenis puramente profesional». Se quedó mirando el mensaje durante un largo rato, indecisa. La voz de Carmen resonó en su cabeza. «Para la persona que no pasa las mañanas de los sábados contigo». Sus dedos teclearon solos. «Vale, solo tenis». Por la noche, Raúl regresó a medianoche. Olía a vino caro y al mismo perfume. Ni siquiera intentó explicar su ausencia, metiéndose directamente en la ducha. Marisol se quedó a oscuras, escuchando el sonido del agua. Y por primera vez, en mucho tiempo, no se sintió culpable por los mensajes de su teléfono. El lunes empezó con una reunión de jefes de departamento. Marisol llegó deliberadamente la última, cuando todos se habían reunido ya en la sala de conferencias. Ocupó su asiento habitual a la derecha de Raúl, procurando no mirar en dirección a Paola, que estaba sentada frente a ella, tomando notas en su agenda de cuero. La reunión transcurre como de costumbre: informes, calendarios, planes para el próximo trimestre. Marisol anota mecánicamente los puntos más destacados, pero su atención se centra en los gestos sutiles. La forma en que Raúl se inclina ligeramente hacia Paola mientras habla. La forma en que intercambian breves miradas, pensando que nadie se da cuenta. «El departamento de ventas tiene unas cifras excelentes para el mes pasado», sonó la voz de Raúl con un orgullo no disimulado. «Paola, cuéntame más sobre la nueva estrategia». Paola se levantó, alborotando su impecable chaqueta color crema. En su muñeca volvía a brillar la misma pulsera. «Gracias a nuestra nueva forma de trabajar con las clínicas, hemos aumentado nuestras ventas en un 30%, dijo con seguridad, mirando de vez en cuando a Raúl como buscando su aprobación. Después de la reunión, Marisol se quedó en la sala de conferencias recogiendo papeles. Por el rabillo del ojo, vio que Paola olvidaba Altair su teléfono sobre la mesa y volvió un minuto después para recuperarlo cuando solo quedaba Raúl en la sala. La conversación y las risas de ambos resonaron en la mente de Marisol, haciendo que le dolieran las sienes. En su despacho, sorprendió a Carmen trayendo papeles para que los firmara. «¿Estás aguantando?» Su amiga miró a Marisol con atención. «¿Hay alguna opción?» Marisol encendió el ordenador tratando de mantener las manos ocupadas con un trabajo que le resultaba familiar. «¿Sabes? Estoy pensando en sugerirle a Raúl que la despida». «¿Despedir a Paola? ¿Ahora mismo?» «¿Por qué no? Tengo derecho a hacerlo. Sigo siendo copropietario de la empresa». Carmen negó con la cabeza. «Es arriesgado. Si estamos en lo cierto sobre su relación, Raúl se resistirá». «Eso es exactamente lo que quiero probar». Marisol se levantó decidida. Su reacción lo dirá todo. Se dirigió hacia el despacho de su marido, llamando brevemente antes de entrar. Raúl estaba hablando por teléfono, pero terminó rápidamente la conversación cuando ella apareció. «Tenemos que hablar de asuntos de personal». Marisol se sentó frente a él. «¿Hay algo urgente?» «Creo que deberíamos despedir a Paola Iturralde». Raúl dejó lentamente el bolígrafo que sostenía. Su rostro se tensó. ¿Por qué motivos? ¿Qué? Sus métodos de trabajo son cuestionables. Y además, ¿no es extraño que sea su departamento el que muestre tal crecimiento cuando todos los demás apenas siguen el plan? «No veo qué tiene de extraño». Su voz se volvió dura. «Paola es una profesional de primera. Ha conseguido grandes clientes. Ha formado un gran equipo. O simplemente ha aprendido a manipular números y personas», arremetió Marisol. «Y tú, incluida». «¿Qué quieres decir?» Raúl se levantó bruscamente, apoyando las manos en la mesa. «Sabes exactamente a qué me refiero. Estas constantes reuniones nocturnas, cenas de negocios». «Basta», golpeó la mesa con la palma de la mano. «No permitiré que despidas a empleados valiosos por celos irracionales. Paola se queda. Ni hablar».
¿Así que mi opinión ya no significa nada en esta empresa? Tu opinión importa cuando es objetiva. Ahora mismo estás siendo una histérica. Marisol sintió que una rabia fría subía por dentro. Vale, recordaré esta conversación. Salió del despacho y cerró la puerta con cuidado. Rosita estaba sentada en la recepción, fingiendo no haber oído su altercado, pero sus orejas sonrojadas decían lo contrario. Cuando Marisol regresó a su habitación, encontró una taza de té caliente sobre la mesa. Carmen estaba sentada en una silla, esperando su regreso. A juzgar por los gritos, ha ido exactamente como pensábamos. Le tendió su amiga una caja de bombones. Incluso peor, Marisol dio un sorbo a su té. Me ha llamado histérica. ¿Te lo puedes creer? En 10 años de matrimonio por primera vez. En ese momento, vibró el teléfono. Un mensaje de Esteban. No puedo dejar de pensar en tu técnica de lanzamiento. ¿Qué tal si nos vemos el miércoles por la noche en la cancha? Prometo ser un entrenador estricto. Marisol miró el mensaje y luego la puerta cerrada del despacho. Sabes, Carmen, creo que ya he hecho planes para el miércoles. El día se alargó interminablemente. El personal parecía evitar el despacho de Marisol, prefiriendo comunicarse a través de Rosita. Incluso encargó la comida directamente al despacho, pues no quería enfrentarse a su marido en el comedor común. Por la noche, mientras recogía sus cosas, oyó una risa familiar en el pasillo. Paola estaba junto al ascensor, arreglándose el pelo. Raúl le decía algo, casi rozándole la oreja con los labios. No se fijaron en Marisol, que se quedó inmóvil a la sombra de las plantas del despacho. Por primera vez en mucho tiempo no le preguntó a su marido qué planes tenía para la noche. En el garaje de su casa, se fijó en un pañuelo de mujer tirado en el asiento trasero de su coche. Fino, de seda, con un estampado adornado. Era el mismo que había visto alrededor del cuello de Paola hacía una semana. Marisol subió al piso, y lo primero que hizo fue escribir a Esteban. Miércoles a las 7 de la tarde. Espero instrucciones estrictas sobre la técnica. La respuesta llegó casi de inmediato. No te arrepentirás. Por cierto, después del entrenamiento, han abierto un nuevo restaurante en el club. Dicen que la pasta allí es excelente. Hizo una pausa de un segundo antes de responder. Ya veremos qué tal. En el dormitorio, Marisol sacó del armario el nuevo uniforme de tenis que había comprado hacía un mes. El color azul oscuro acentuaba perfectamente su figura. Antes le daba vergüenza llevar un modelo tan abierto, pero ahora todo había cambiado. Había pasado una semana desde la sesión de entrenamiento con Esteban. Marisol intentaba comportarse como de costumbre, pero la tensión interior crecía cada día. Se daba cuenta cada vez más de las pequeñas cosas que antes habían escapado a su atención. La reunión del jueves por la mañana no fue una excepción. Paola llegó 10 minutos tarde. Tenía las mejillas sonrojadas y el pelo despeinado, como si hubiera estado corriendo. Raúl entró 3 minutos después, como si nada, desplegando papeles sobre su mesa. Marisol se fijó en que llevaba el cuello de la camisa abotonado de forma desigual. «Pido disculpas por mi tardanza», sonrió Paola a los presentes. «Tráfico». Carmen, sentada junto a Marisol, tarareaba en voz baja. Todos sabían que Paola vivía a 5 minutos a pie de la oficina. Después de la reunión, Marisol se quedó en la máquina de café de la zona común. 2 empleadas de contabilidad, sin percatarse de su presencia, discutían apasionadamente las últimas novedades de la oficina. ¿Has visto su nuevo bolso? Sin duda es de Prada, por lo menos $3,000, susurró una. Dicen que ahora va a menudo con su jefe a las reuniones de negocios. Solo que por alguna razón siempre es por la tarde, replicó otra, enarcando las cejas. Marisol tosió, y las mujeres guardaron silencio momentáneamente, fingiendo estar absortas en la elección de su café. En su despacho, abrió la carpeta con los informes del departamento de ventas correspondientes al último trimestre. Las cifras eran realmente impresionantes, pero había algo en ellas que resultaba alarmante. Marisol llamó a una vieja conocida suya que trabajaba en una de las clínicas asociadas. «Alejandra, soy Marisol. Dime, ¿de verdad nos compraste equipo por 2 millones de pesos el mes pasado?» «¿Qué? No, claro que no. Solo nos llevamos una máquina. 400,000 cuando mucho». Marisol tomó nota en su cuaderno. Algo no cuadraba. A la hora de comer, bajó a los archivos, donde se guardaban copias de todos los contratos. La anciana Consuela, que trabajaba allí desde la fundación de la empresa, le sonrió. «Señora Ordóñez, qué sorpresa.
Normalmente el señor Raúl o la señorita Iturralde se interesan por los documentos. ¿Sí? ¿Y con qué frecuencia vienen por aquí? Oh, últimamente bastante a menudo, sobre todo por las tardes, cuando todo el mundo ya se ha ido. Marisol empezó a mirar las carpetas de contratos. Algunos documentos le parecieron extraños. Los importes no coincidían con los de la base de datos electrónica. En algunos contratos, las firmas de los clientes eran sospechosamente parecidas. Por la tarde se quedó hasta tarde en la oficina, aparentemente trabajando en el informe trimestral. En realidad, esperó a que la mayor parte del personal se dispersara. A las 9:30, se oyeron voces apagadas en el despacho de Paola. Marisol se acercó en silencio a la puerta. A través de las persianas, vio a Raúl de pie detrás de Paola, con las manos sobre los hombros. Hablaban en voz baja de algo, inclinados sobre un portátil. Tenemos que tener cuidado con los documentos. La voz de Raúl sonaba preocupada. Marisol sospecha algo. No te preocupes, cariño. Las cosas cambiarán pronto. Paola se giró en su silla y le rodeó el cuello con los brazos. Marisol se retiró en silencio a las sombras. Le temblaban las manos mientras tecleaba un mensaje a Carmen. ¿Puedes venir a mi casa ahora? Es urgente. 40 minutos después, estaban sentadas en el salón del piso de Marisol. Carmen escuchaba en silencio el relato de su amiga, meneando la cabeza de vez en cuando. Así que no es solo cosa de ellos, dijo finalmente. Están haciendo algo con el papeleo. Eso parece. ¿Pero por qué? La empresa ya va bien. Quizá estén tramando algún tipo de estafa. Dijiste que habías oído hablar de reescribir tu parte. Marisol se levantó y se paseó por la habitación. Tenemos que comprobar toda la documentación de los últimos 6 meses. Cada contrato, cada pago. Es un trabajo enorme. Vas a necesitar ayuda. ¿Me ayudarás? Por supuesto, pero tenemos que proceder con cautela. Si sospechan algo, el teléfono de Marisol vibró. Un mensaje de Esteban. Hace una semana que no te veo en la cancha. ¿Todo bien? Ella sonrió, mirando la pantalla. Después del entrenamiento y la cena en el restaurante, se enviaban mensajes de texto periódicamente. Esteban era un conversador atento. Nunca sobrepasaba los límites, pero había un interés genuino en sus mensajes. Envíale un mensaje, le dijo Carmen a su amiga. Necesitas despejar tu mente de todo esto de vez en cuando. No estoy segura de que ahora sea el momento adecuado para... Ahora mismo es exactamente el momento adecuado. Mientras esos dos hacen sus planes, tú no tienes que quedarte sentada y sufrir. Marisol escribió, mucho trabajo, pero planeo estar en la cancha el sábado. La respuesta llegó al instante. Me hará mucha ilusión. Han abierto un bar nuevo con música en directo después del entrenamiento. Ve tú. Carmen apretó la mano de su amiga. Yo haré el papeleo. Algo me dice que pronto vamos a necesitar todas las pruebas posibles de sus maquinaciones. Aquella noche, tarde, cuando Carmen ya se había marchado, Marisol oyó girar la llave en la cerradura. Raúl había llegado a casa, oliendo a perfume caro y alcohol. ¿Estás despierta? Miró sorprendido a su mujer sentada en el oscuro salón. He estado trabajando hasta tarde, señaló al portátil. Estudiando informes de ventas, una lectura muy interesante. Raúl se quedó helado un momento, pero se recompuso rápidamente. No hace falta que te molestes. Paola está haciendo un buen trabajo con los informes. Ah, sí, de eso no me cabe duda. Marisol cerró el portátil. En general, es una empleada con talento. Raúl permaneció en silencio, dirigiéndose al dormitorio. Marisol pudo oírle mantener una larga conversación con alguien por teléfono en el cuarto de baño, apagando su voz hasta convertirla en un susurro. Abrió sus mensajes y escribió a Esteban. El sábado a las 10, y sí, no me importa pasarme por ese bar después del entrenamiento. El viernes empezó de forma inusual para Marisol. Se quedó dormida. Por primera vez en años, no le sonó el despertador, o tal vez no lo oyó después de una noche en vela. Raúl ya se había marchado, dejando una nota sobre la mesa de la cocina. Reunión temprano con inversores. Nos vemos en la oficina. Se tomó el café a toda prisa. Se puso el primer traje de negocios que encontró y se dirigió al trabajo. El tráfico era terrible, y cuando Marisol llegó a la oficina eran casi las 11. Señora Ordóñez, Rosita parecía preocupada. El señor Raúl ha preguntado por usted.
Está en su despacho con la señorita Iturralde. Ha pedido que no se le moleste, una reunión importante. Marisol asintió y se dirigió a su habitación. Ya había una pila de documentos sobre el escritorio, que requerían firmas. Entre ellos se fijó en un extraño contrato. La cantidad era 3 veces superior a lo que se había hablado en la última reunión. Carmen llamó a la puerta. Pareces cansada. Llevo medianoche despierta estudiando la documentación. Marisol le entregó el contrato a su amiga. Échale un vistazo. Aquí hay algo que no cuadra. Carmen escudriñó los papeles. ¿Están creando contratos ficticios? ¿Pero por qué? Para mostrar crecimiento en el departamento de ventas. O tal vez están moviendo dinero a través de empresas fantasma. Tenemos que comprobar todas las transacciones recientes. De repente se oyeron pasos y voces en el pasillo. Raúl y Paola volvían de una reunión. Carmen guardó rápidamente los documentos en su carpeta y fingió que hablaban de asuntos de negocios normales. El día avanza lentamente. Marisol fingía estar inmersa en su trabajo, aunque todos sus pensamientos estaban ocupados con su próxima reunión con Esteban. Incluso se compró un vestido nuevo, azul oscuro, austero pero elegante. Hacia las 6 de la tarde, la mayor parte del personal empezó a dispersarse. Marisol se quedó, aparentemente trabajando en el informe anual. Sabía que Raúl solía quedarse hasta tarde los viernes. A las 7, cuando la oficina estaba casi vacía, oyó voces procedentes del despacho de su marido. La puerta estaba mal cerrada y las palabras se oían con claridad. ¿Todo listo? Era la voz de Paola. Casi. Los abogados han preparado los papeles. Solo falta el momento oportuno, respondió Raúl. ¿Y tu mujer? ¿Sospecha algo? Marisol está demasiado ocupada con su tenis para darse cuenta de lo evidente. En un mes, su parte de la empresa te será reescrita y podremos actuar libremente. Marisol sintió que todo se le helaba por dentro. Sacó su teléfono y encendió la grabadora, intentando respirar lo más tranquila posible. ¿Estás segura de que esto es legal? Se notaba la preocupación en la voz de Paola. Por supuesto. Lo he pensado bien. Tengo documentos que prueban su incompetencia como ejecutiva, además de pruebas de irregularidades financieras. ¿Qué irregularidades? Los que hemos creado en los últimos 3 meses. Todos esos contratos y pagos raros que pasaron por su firma. Ni siquiera leía realmente lo que firmaba. Marisol apenas contuvo un grito de indignación. Así que todos esos extraños documentos formaban parte de su plan. ¿Y si se resiste? No lo hará. Cuando se dé cuenta de que podría perder no solo su empresa, sino también su reputación, se marchará tranquilamente. Marisol siempre ha sido demasiado blanda para los negocios. ¿Y entonces podremos casarnos? La voz de Paola adquirió un tono soñador. Por supuesto, mi amor. Ya he presentado los papeles del divorcio, pero por ahora lo mantengo en secreto. Quiero que todos los golpes para ella lleguen al mismo tiempo. Marisol sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Siguió tomando notas, temerosa de moverse. ¿Y el dinero que sacamos a través de los contratos falsos? Ya están en cuentas en el extranjero. En cuanto nos deshagamos de Marisol, los volveremos a transferir a través de nuevas empresas. Nadie sospechará nada. Eres un genio, amor. La voz de Paola se volvió juguetona. Por eso me enamoré de ti. Se oyó el sonido de un beso y luego un crujido de papeles. Tenemos que revisar los últimos papeles. No queremos dejar ningún rastro, dijo Raúl. Marisol se apartó cuidadosamente de la puerta, sin dejar de grabar la conversación. Entró en silencio en su despacho, cerró la puerta y solo entonces se permitió respirar. Le temblaron las manos al detener la grabación. Sin pensarlo, marcó el número de Carmen. Necesito un abogado de confianza, ahora mismo. ¿Qué pasa? Tengo una grabación. Planean quitarme la empresa. Y no solo me la van a quitar, me van a inculpar falsificando documentos. Conozco a un buen especialista. Álvaro Morel, hace derecho corporativo. Te mando un mensaje con sus contactos. Marisol guardó la grabación en varios sitios. En su teléfono, en la nube y en un pendrive aparte. Luego recopiló todos los documentos extraños que había conseguido descubrir en los últimos días. Al salir de la oficina, se encontró con Paola en el vestíbulo. Parecía inusualmente feliz, con un nuevo collar de diamantes al cuello. ¿Ya se va, señora Ordóñez? Y su marido se quedará hasta tarde. Mucho trabajo. Sonrió Paola con mal disimulada superioridad. Sí, siempre tiene mucho trabajo los viernes.
le devolvió Marisol la sonrisa, sintiendo amargura en cada palabra. En el coche, lo primero que hizo fue marcar el número del abogado. El contestador automático le dijo que el horario de oficina había terminado, pero dejó un mensaje de todos modos, pidiendo una cita urgente. Marisol decidió no volver a casa. Condujo hasta el hotel y de camino envió un mensaje a Esteban. ¿Te acuerdas del bar con música en directo? Estaré allí dentro de 1 hora. Si estás libre. La respuesta llegó 1 minuto después. Estaré esperando. Parece que necesitas una distracción. Marisol se miró en el espejo retrovisor. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero las apartó con decisión. No era momento para debilidades. Había que actuar con rapidez y decisión. El despacho del abogado Álvaro Morel estaba en un edificio antiguo del centro de la ciudad. Pesadas cortinas de terciopelo, sillones de cuero y un enorme escritorio de roble creaban una atmósfera de fiabilidad e intimidad. Marisol se sentó frente a Álvaro, frotando nerviosamente el asa de su bolso mientras él escuchaba atentamente la cinta. Son acusaciones graves. Álvaro se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz con cansancio. No solo están planeando una redada, sino que están falsificando documentos, moviendo dinero a través de paraísos fiscales. Hiciste bien en acudir a mí. Marisol sacó una carpeta con las pruebas recopiladas. Aquí están todos los contratos sospechosos que encontré y extractos de cuentas que muestran transacciones extrañas. Álvaro repasó metódicamente cada documento, tomando notas en un bloc de notas. Sus cejas se fruncían más a cada página que pasaba. ¿Sabes qué es lo más interesante? Levantó los ojos hacia Marisol. Cometieron el error clásico de muchos ladrones, volverse demasiado codiciosos. Esas cantidades en los contratos están tan infladas que cualquier auditoría financiera detectaría las discrepancias de inmediato. En ese momento entró en el despacho Carmen, que se había incorporado a la reunión un poco más tarde. He traído algo más. Informes internos de ventas de los últimos 6 meses. Muestra claramente cómo manipularon los números. Álvaro extendió los nuevos documentos sobre la mesa, creando una especie de sistema que solo él podía entender. Señora Ordóñez, tenemos material suficiente para un caso sólido. Pero tenemos que proceder con mucho cuidado. Si se dan cuenta de que usted sabe algo, ya sospechan algo, recordó Marisol su última conversación con Raúl. Mi marido se ha puesto más tenso. Me pregunta constantemente por qué me quedo hasta tarde en la oficina. Razón de más para tener cuidado. Siga con su comportamiento habitual. Firma documentos, pero ahora haz anotaciones discretas en cada uno. Fecha, hora, marcas especiales. Esto nos ayudará a demostrar que las firmas de los documentos falsificados no son tuyas. Marisol sacó su teléfono y mostró los últimos mensajes de Raúl. Me llama para cenar esta noche. Dice que quiere hablar del futuro de la empresa. Adelante, asintió Álvaro. Pero ten mucho cuidado con cada palabra y mantén el teléfono encendido, con la grabación activada. Después de las 3 horas de consulta, Marisol se sentía agotada. Habían elaborado un plan de acción detallado, trazado cada paso. Álvaro había preparado incluso un borrador de la demanda, por si tenían que actuar con rapidez. Me pasaré por tu casa antes de cenar, dijo Carmen al salir del despacho del abogado. ¿Me ayudas a elegir un modelito? No quiero ir a casa. Cada cosa que hay allí me recuerda a mi vida con Raúl, a cómo me traicionó. Entonces vamos a mi casa. Tengo el vestido adecuado. En el piso de Carmen, amplio y luminoso, Marisol se sintió más tranquila. Su amiga sacó varias opciones de ropa de su armario. Este vestido negro de aquí será perfecto, estricto, pero elegante, y tengo los zapatos adecuados. Mientras Marisol se cambiaba, sonó su teléfono. Era Esteban. ¿Cómo estás? Después de lo de anoche, estoy un poco preocupado. Marisol sonrió, recordando su encuentro en el bar. Esteban había sido un oyente atento, sin hacer preguntas innecesarias, y simplemente estando ahí para ella cuando lo necesitaba. Todo va bien, es solo un periodo difícil. Ya sabes, la corte ayuda con el estrés. Quizás mañana por la mañana. Lo siento, mañana no puedo, mucho papeleo. Lo comprendo, pero si quieres despejarte, llámame cuando quieras. Carmen, que había oído la conversación, negó con la cabeza. Está muy preocupado por ti. Ahora no es el momento de pensar en eso. Marisol se arregló el pelo frente al espejo. Tenemos que centrarnos en el caso. A las 7 de la tarde, entró en el restaurante donde Raúl ya la esperaba. Había elegido su mesa favorita junto a la ventana
y pedido el mejor vino. Era como en los viejos tiempos, solo que ahora cada gesto suyo parecía fingido. «Estás preciosa», sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Gracias. ¿Querías hablar de la empresa?» «Sí, tengo algunos planes de reestructuración interesantes. Creo que deberíamos cambiar un poco el sistema de gestión». Marisol dio un sorbo a su vino, recordando el consejo del abogado. Escuchar con atención, mantener la conversación, pero no ponerse de acuerdo sobre nada en particular. «¿Y qué sugieres?» «Creo que deberías implicarte menos en cuestiones operativas. Concéntrate en funciones de representación, trabajo de cuentas clave, y delegar el día a día en empleados más competentes. Como Paola Iturralde», dijo Marisol en un tono lo más neutro posible. Raúl se tensó un momento. «Es una buena profesional. Y sí, creo que podría asumir algunas de tus funciones». «Es una sugerencia interesante. Dame tiempo para pensarlo». «Por supuesto, querida, pero no tardes mucho en decidirte. Los negocios no esperan». El resto de la cena transcurrió en una tensa conversación sobre temas neutros. Raúl habló de nuevos contratos, de los planes de desarrollo de la empresa, y Marisol pensó en cuántas mentiras había en cada palabra que decía. En casa, lo primero que hizo fue enviar un mensaje a Álvaro. «Ha empezado a actuar. Se ofrece a dimitir voluntariamente». La respuesta llegó casi de inmediato. «No aceptes ninguna oferta. Mañana quedamos a la misma hora. Tenemos que agilizar el papeleo». Marisol sacó de la caja fuerte una carpeta con los documentos originales de constitución de la empresa. Ahora entendía por qué Raúl había insistido últimamente en trasladarlos a la oficina por comodidad. Fotografió cada página y envió copias a su abogado. Mientras se quedaba dormida en el dormitorio de invitados, pensó en que se acercaba el desenlace. Estaba claro que Raúl tenía prisa, lo que significaba que ella tenía que estar preparada para cualquier cosa. Su teléfono vibró en la mesilla de noche. Un mensaje de Esteban. «Todo saldrá bien. Eres más fuerte de lo que crees». Aquellas simples palabras le dieron extrañamente confianza. Mañana iba a ser un gran día. Tendría que copiar discretamente algunos documentos importantes de la oficina. El juego había comenzado y ella no iba a perder. El lunes por la mañana amaneció inusualmente soleado. Marisol llegó a la oficina antes de lo habitual para repasar los últimos documentos antes de la reunión de la dirección general. Encontró café recién hecho en su mesa. Rosita siempre era la primera en llegar y se ocupaba de esas pequeñas cosas. Mientras la oficina se llenaba poco a poco de empleados, Marisol revisaba metódicamente cada papel, haciendo discretas anotaciones en las esquinas de las páginas, como le había aconsejado Álvaro. Su ayudante se dejaba caer de vez en cuando con nuevas carpetas de documentos, pero Marisol notaba que la chica estaba cada vez más distante, como si ya supiera que se avecinaban cambios. A las 9 en punto comenzó la reunión. Raúl parecía inusualmente entusiasmado y no dejaba de mirar a Paola, que estaba sentada a 2 sillas de él con un traje nuevo y caro. Marisol se fijó en que volvía a llevar el mismo collar de diamantes en el cuello. «Tengo grandes noticias», empezó Raúl, rodeando al público con la mirada. «Nuestros resultados del último trimestre han superado las expectativas. Me gustaría reconocer especialmente la labor del departamento comercial bajo la dirección de Paola Iturralde». Marisol mantuvo una expresión indiferente en el rostro, aunque por dentro todo le hervía de indignación. Ella sabía el verdadero coste de estas métricas. De repente, la puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe. Paola estaba en el umbral, pero no era la mujer segura de sí misma que normalmente irradiaba superioridad, sino una furia desaliñada y furiosa. En sus manos llevaba unos papeles. «Tú», señaló con el dedo a Marisol. «¿Te crees la más lista?» Todos los presentes se paralizaron. Raúl se levantó de su asiento. «Paola, ¿qué está pasando?» «Pregúntale a tu mujer. Está revisando mis papeles, espiándome». Marisol se levantó lentamente, manteniendo la compostura exterior. «Tengo todo el derecho a inspeccionar los registros de cualquier departamento de nuestra empresa. Sigo siendo copropietaria». Paola voló hacia el escritorio y lanzó los papeles delante de Marisol con un golpe. «No queda mucho. Ya puedes despedirte de la empresa». Los papeles volaron por la mesa y el suelo. Marisol reconoció entre ellos copias de los muy sospechosos contratos que había marcado para el abogado. «¿Qué está pasando aquí?» La voz de Raúl se endureció. «Tu mujer nos está siguiendo, recogiendo pruebas». Paola estaba a punto de gritar,
con su perfecto maquillaje embadurnado de lágrimas. El resto de la reunión observaba atónita la escena. Alguien empezó a salir lentamente de la sala. Raúl se acercó a la mesa y recogió una de las hojas esparcidas. Su rostro cambió al ver las notas en los márgenes. «Marisol, ¿hay algo que quieras explicarme?» «No, querido», dijo ella la palabra con evidente ironía por primera vez. «Creo que eres tú quien me debe algunas explicaciones. Como por qué las cantidades de los contratos no coinciden con las entregas reales». Paola se puso pálida. «¿No tienes derecho a...?» «Sí lo tengo. No solo eso». Marisol sacó de una carpeta las copias de los documentos. ¿Hablamos de las extrañas transacciones a través de cuentas en paraísos fiscales? ¿O hablamos de firmas falsificadas de clientes? Raúl la agarró del codo. «Cállate. Ven a mi despacho ahora mismo». «Aparta la mano», le dijo Marisol en voz baja, pero con tal acero en la voz que él retrocedió automáticamente. A estas alturas, solo quedaban en la sala los empleados más curiosos, que captaban con avidez cada palabra del drama que se estaba desarrollando. Carmen, de pie junto a la puerta, encendió discretamente la cámara de su teléfono. Paola, dándose cuenta de que la situación se estaba descontrolando, empezó a recoger los papeles desperdigados. «Os vais a arrepentir, te vamos a destruir». «¿En serio?» Marisol sonrió. «Me pregunto cómo reaccionará Hacienda ante la información sobre tus maquinaciones». Raúl palideció bruscamente. «Vas de farol. ¿Quieres comprobarlo?» Sacó su teléfono. «Tengo un montón de registros interesantes. Por ejemplo, tu conversación sobre cómo planeabas quitarme la empresa». Paola se quedó paralizada con los papeles en las manos. Raúl apretó los puños. Es ilegal grabar conversaciones ajenas. Y es legal falsificar documentos y mover dinero al extranjero. En ese momento Rosita entró en la habitación. «Señora Ordóñez, el señor Morel ha venido a verla». Álvaro apareció en el umbral de la puerta con un maletín de cuero en la mano. «Buenos días, veo que llego justo a tiempo». Paola se rió histéricamente. «¿Un abogado, de verdad? ¿Qué vas a hacer?» Para empezar, presentar una querella por intento de allanamiento y estafa mayor. Álvaro abrió su maletín. «Hemos reunido suficientes pruebas». Raúl cogió la carpeta más cercana de la mesa. «No podéis demostrar nada, todos son calumnias». «¿En serio?» Marisol asintió a Carmen y ésta empezó a repartir copias de los documentos a los presentes. «Entonces, explícame por qué las cantidades de los contratos oficiales no coinciden con los apuntes bancarios y por qué la mitad de las firmas de los clientes resultaron ser falsas». Paola se precipitó hacia la puerta, pero Álvaro le cerró el paso. «No le aconsejo que abandone el edificio ahora mismo. La policía está de camino». «¿La policía?» Raúl se desplomó en una silla. «¿No te atreverías?» «Ya lo he hecho». Marisol recogió sus papeles. «¿Y sabes qué? Puedes quedarte con tu amante y tus sucios planes, pero no te daré la compañía». Se dirigió a la salida, pero se detuvo en el umbral. «Ah, sí, casi lo olvido. He estado revisando los estatutos. ¿Sabes lo que he encontrado? Según el acuerdo, si uno de los copropietarios intenta apropiarse indebidamente de la parte del otro, todos los bienes pasan automáticamente a la parte afectada. Es una cláusula interesante, ¿no? Lástima que no la releyeras antes de iniciar toda esta aventura». En el silencio que siguió, se oyeron los sollozos de Paola y la respiración agitada de Raúl. Marisol salió de la sala con la cabeza alta, sintiendo las miradas de todos los presentes. Tras el escándalo en la sala de conferencias, Marisol se había encerrado en su despacho. Aún le temblaban las manos, aunque exteriormente permanecía imperturbable. Carmen le trajo un café cargado y se sentó a su lado, apoyando en silencio a su amiga. ¿Crees que ahora planean un ataque de represalia? Marisol dio un sorbo a la bebida hirviente. Sin duda, pero tenemos ventaja. El factor sorpresa ya ha funcionado. Llamaron a la puerta. Era Rosita, pálida y ansiosa. «Señora Ordóñez, el señor Raúl la requiere en su despacho. Inmediatamente». Marisol miró a Carmen. «Dile que estoy ocupada. Si quiere hablar, que venga él mismo». 10 minutos después, la puerta se abrió de golpe. Raúl entró volando en el despacho, con su aspecto habitualmente impecable alterado. La corbata se le había hecho un nudo a un lado y gotas de sudor le brillaban en la frente. «¡Todo el mundo fuera!», gritó. Carmen, desafiante, permaneció sentada.
Yo no voy a ninguna parte, y te sugiero que cuides tu tono. Raúl cerró la puerta de un portazo y se abalanzó sobre la mesa de Marisol. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Toda la oficina está alborotada. Paola está histérica. ¿Qué esperabas? ¿Que me marchara tranquilamente, dejando que te apropiaras de mi parte de la empresa? Marisol se reclinó en la silla, manteniendo la compostura. Eso es una calumnia. No tienes pruebas. ¿En serio? Sacó su teléfono. Escuchamos la grabación de tu conversación con Paola, especialmente la parte en la que habláis de sacar dinero al extranjero. La cara de Raúl se puso blanca. ¿Nos grabaste? Eso es ilegal. ¿Y falsificar documentos es legal? ¿Robar la empresa de tu propia mujer es legal? Se desplomó en su silla, perdiendo de repente toda su agresividad. ¿Qué quieres? Para empezar, una auditoría completa de todas las transacciones del último año y el despido inmediato de Paola. No, se levantó bruscamente. Eso no va a ocurrir. Yo también tengo mis bases, querida. Documentos sobre tus propias irregularidades financieras, por ejemplo. Marisol sonrió. ¿Te refieres a esos papeles falsos que me pasaste para que firmara? No te molestes. Tengo pruebas de las falsificaciones. En ese momento, Paola entró en el despacho sin llamar. Su maquillaje se había estropeado por las lágrimas, pero la furia ardía en sus ojos. ¿Creéis que habéis ganado? Vamos a destruirte. Todo el mundo sabrá lo que eres en realidad. Marisol se levantó lentamente. ¿De verdad? ¿Y qué van a descubrir? ¿De cómo ustedes dos han estado llevando a cabo una estafa de contratos? ¿O cómo planeasteis quitarme mi empresa? Tenemos testigos. Los empleados darán fe de su incompetencia. ¿Los mismos empleados que ahora están leyendo copias de sus documentos falsificados? Creo que estarían encantados de testificar, solo que no a tu favor. Raúl agarró a Paola del brazo. Cállate, solo empeoras las cosas. No, déjale hablar. Marisol encendió la grabadora de su teléfono. Me interesa oír los detalles. Paola apartó la mano. Tú estás celosa, porque él me ama a mí y no a ti. ¿Te quiere? Marisol se echó a reír. ¿Tanto que está dispuesto a inculparte en un caso criminal? Por cierto, ¿a quién crees que va a salvar cuando empiece la investigación, a él o a ti? Un destello de duda cruzó el rostro de Paola. Se volvió hacia Raúl. No vas a dejar que lo haga, ¿verdad? Teníamos un plan. Raúl se pasó la mano por la cara. El plan tendrá que cambiar. Marisol, hablemos de esto con calma. Seguro que podemos llegar a un acuerdo. ¿Acuerdo? Marisol negó con la cabeza. ¿De verdad crees que voy a llegar a un acuerdo contigo después de todo esto? No tienes elección. La empresa necesita un liderazgo fuerte. ¿Y esto lo dice el hombre que casi la lleva a la quiebra con sus maquinaciones? Llamaron a la puerta. Era Álvaro. Pido disculpas por la intrusión, pero creo que debería echar un vistazo a esto. Puso una carpeta de documentos sobre la mesa. Los resultados preliminares de la auditoría. Una lectura muy interesante. Raúl corrió hacia el escritorio, pero Marisol fue más rápida. Abrió la carpeta y empezó a leer, sintiendo que una fría rabia crecía en su interior. Así que no solo planeaste quitarme la empresa, sino que conseguiste desviar casi $1 millón a través de empresas fantasma. Paola se puso pálida. Eso no es cierto. Raúl, díselo. Pero Raúl guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Esto es lo que haremos. Marisol cerró la carpeta. Tenéis 1 hora para abandonar el edificio. Mañana comienza la inspección oficial, y si desaparece un solo documento de la oficina, no te atreverías. Paola se adelantó, pero Carmen se interpuso entre ellas. Ya lo he hecho, y por cierto, seguridad tiene instrucciones de no dejarte salir del edificio con ningún documento. Raúl agarró a Paola del brazo. Vamos, tenemos que hablar de esto. ¿Pero qué pasa con nuestros planes? ¿La empresa? ¿Nuestro futuro? ¡Cállate! Prácticamente la arrastró fuera del despacho. Cuando la puerta se cerró tras ellas, Marisol por fin se permitió exhalar. Carmen abrazó a su amiga. Lo has hecho bien, pero esto no ha terminado. Lo sé, algo intentarán. Álvaro recogió los papeles. No te preocupes, legalmente estamos completamente protegidos, y esta grabación de su conversación es un regalo para la investigación. Marisol miró el reloj. Solo era mediodía, pero parecía que había pasado una eternidad. Sacó su teléfono y envió un mensaje a Esteban. Hoy ha sido un día ajetreado. ¿Te apetece cenar acompañado?
La respuesta llegó al instante. Claro, ¿estás bien? Lo estaré ahora. Haré. Tras el escandaloso incidente del lunes, el ambiente en la oficina era opresivo. Marisol llegó deliberadamente temprano para poder revisar el papeleo antes de que apareciera el resto del personal. Los guardias habían informado de que Raúl y Paola habían intentado sacar algunos expedientes la noche anterior, pero se lo habían impedido. Rosita, que parecía inusualmente agitada, la recibió en la recepción. Señora Ordóñez, ayer, después de que usted se marchara, el señor Raúl se llevó unos archivos del ordenador. Por casualidad, le vi copiando los datos en una memoria USB. Gracias, Rosita, hiciste bien en decírmelo. Marisol llamó inmediatamente al especialista en seguridad informática que Álvaro le había recomendado. Una hora más tarde, ya estaba trabajando en el sistema, restaurando archivos borrados y verificando exactamente qué datos se habían copiado. Carmen trajo café recién hecho y croissants. No has desayunado nada, necesitas reponer fuerzas. Sabes, he dormido a pierna suelta por primera vez en semanas. Marisol partió un trozo de croissant. Es como si me hubiera quitado un peso de encima. Esto es solo el principio. Raúl no se dará por vencido. En ese momento, el informático les hizo señas para que se acercaran. Señora Ordóñez, eche un vistazo. Intentaron borrar información de transacciones a través de empresas offshore, pero he restaurado los datos. Y otra cosa interesante, parece que llevaban una contabilidad paralela. En la pantalla aparecieron tablas de doble contabilidad. Las cantidades que aparecían en los documentos oficiales diferían mucho de las cifras reales. Marisol hizo unas cuantas capturas de pantalla y se las envió a Álvaro. Imprímelo todo y haz copias de seguridad. Se volvió hacia Carmen. Parece que llevan más de un año con este esquema. A la hora de comer, Álvaro llamó. Marisol, tengo noticias. He investigado esas sociedades offshore. Adivina a nombre de quién están registradas. ¿A nombre de Paola? Incluido. Pero hay otra empresa registrada a tu nombre. Marisol se quedó helada. ¿Qué? Yo nunca he... Claro que no lo has hecho. La firma está falsificada. Han estado preparando una copia de seguridad. Si se descubriera su plan, toda la culpa recaería sobre ti. Inteligente pensamiento. Marisol apretó el teléfono. ¿Qué hago? Ya he presentado una denuncia por falsificación. Los forenses confirmarán que la firma no es tuya, pero tenemos que actuar con rapidez. Reúnete conmigo en mi despacho mañana a las 9 de la mañana. Prepararemos el juicio. Después de comer, una joven del departamento de contabilidad entró en el despacho. Señora Ordóñez, ¿puedo hablar con usted? Es importante. Por supuesto, María. ¿Qué ocurre? La señorita Iturralde nos hizo falsificar las cifras de los informes. Nos amenazó con despedirnos si lo contábamos. Tengo copias de los documentos originales. Las guardé por si acaso. Marisol miró a la chica con atención. ¿Estás preparada para declarar ante el tribunal? Sí, y no soy la única. Mucha gente del departamento de contabilidad está harta de tener miedo. Por la tarde, en el despacho de Marisol, se había acumulado una impresionante pila de documentos. Uno a uno, los empleados fueron llegando con información sobre las maquinaciones de Raúl y Paola. Algunos traían copias de documentos, otros hablaban de transacciones sospechosas. Alrededor de las 6, Esteban llegó de repente a la oficina. Pensé en ver cómo estabas. Gracias, sonrió débilmente. Cuesta creer que todo esto esté pasando de verdad. Lo superarás, creo en ti. En ese momento Carmen entró literalmente volando en el despacho. Marisol, Raúl convoca una reunión extraordinaria del consejo para mañana. ¿Qué? No puede hacer eso sin mi consentimiento. Quizás sea lo mejor, dijo Esteban pensativo. Que todos vean su verdadera cara. Álvaro, a quien llamaron inmediatamente, estuvo de acuerdo. Es un error de ellos. Tenemos todas las bases en nuestras manos. Que celebren una reunión, estaremos preparados. Toda la tarde se prepararon para mañana. Marisol, Carmen y Álvaro trazaron estrategias, prepararon documentos, asignaron papeles. Esteban se quedó con ellos, ayudando a organizar los materiales y apoyando moralmente a Marisol. «Sabes», dijo Marisol cuando se quedaron solos, «le agradezco al destino haberte conocido hace un momento». «Yo también», le apretó suavemente la mano. «Pero primero arreglemos tus asuntos, y luego ya habrá tiempo para todo lo demás». Esa noche, Marisol volvió tarde a su piso.
Era evidente que Raúl había pasado la noche en otro sitio. Sus cosas no estaban en el dormitorio. Sobre la mesa de la cocina había una nota. Espero que te des cuenta de lo que estás haciendo. No es demasiado tarde para parar esto. Arrugó la nota y la tiró a la papelera. Luego sacó el teléfono y marcó el mensaje de Carmen. ¿Todo listo para mañana? Sí. Álvaro tiene todo el papeleo listo. El equipo jurídico está a la espera. Marisol se acercó a la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban, pero no le hacían sentir nostalgia, sino determinación. Mañana todo cambiaría. Mañana recuperaría no solo su compañía, sino el control de su vida. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Esteban. Mañana estaré a tu lado, pase lo que pase. Ella sonrió y contestó. Gracias, por todo. Luego sacó su carpeta y repasó cada hoja una vez más. Mañana no podía haber errores. Raúl y Paola debían de estar preparando alguna sorpresa, pero ahora ella estaba preparada para cualquier sorpresa. En el dormitorio, Marisol saca del armario un riguroso traje azul marino. Su tigririto para las negociaciones importantes. Mañana debía estar impecable. Mañana empezaba un nuevo capítulo de su vida. El juzgado recibe a Marisol con el frescor de las paredes de mármol y el eco de los pasos en los largos pasillos. Llegó una hora antes de que empezara la sesión. Álvaro había insistido en repasar todos los documentos una vez más. Carmen ya la esperaba en el vestíbulo con 2 tazas de café caliente. «Estás muy pálida», le dice Carmen a su amiga. «¿Has dormido algo?» «Unas 3 horas». Marisol se ajustó el traje que le quedaba perfecto. «He estado toda la noche con el papeleo». Álvaro apareció a las 8:30 en punto, impecablemente vestido como siempre, portando un impresionante maletín de cuero. «Buenos días, señoras. Tengo noticias. Los peritos han confirmado que sus firmas en los documentos de las sociedades offshore han sido falsificadas». En ese momento, Raúl y Paola aparecieron en la entrada del juzgado, acompañados por 2 hombres con trajes caros. Obviamente, sus abogados. Paola estaba antinaturalmente pálida, incluso bajo una capa de maquillaje, y Raúl se frotaba nerviosamente la corbata, un gesto que Marisol conocía bien de sus años juntos. «No los mires», dijo Carmen en voz baja. «Céntrate en el caso». Caminaron hasta la sala de conferencias. Marisol se sentó junto a Álvaro, intentando no cruzar su mirada con la de Raúl, que se acomodó enfrente. Paola tomó asiento en la segunda fila, dando golpecitos nerviosos con el pie en el suelo. Cuando el juez entró en la sala, Marisol sintió que se le secaba la garganta. Pero en cuanto empezó la vista, toda la excitación desapareció. Ahora eran los hechos y los documentos los que hablaban. Álvaro empezó presentando pruebas de fraude financiero. «Señoría, tiene ante usted documentos que prueban la retirada sistemática de fondos a través de empresas pantalla. Anote las fechas y los importes de las transacciones». El abogado de Raúl objetó inmediatamente. «Estos documentos podrían haber sido falsificados. Tenemos pruebas de que la señora Ordóñez es la implicada en las irregularidades financieras». «En eso tiene usted razón», sonrió Álvaro. «Usted tiene documentos con la firma de mi cliente, salvo que los forenses ya han confirmado que esas firmas son falsificaciones». Le entregó al juez el informe forense. Marisol notó que Paola se ponía aún más pálida y se agarró al brazo de Raúl. «Además», continuó Álvaro, «tenemos una grabación de audio de una conversación en la que los acusados hablan de un plan para apropiarse indebidamente de una parte de la empresa». Raúl se levantó de un salto. «Protesto. Esta grabación se hizo ilegalmente». El juez escrutó los documentos aportados. Protesta denegada. La grabación se hizo en un lugar público, en las oficinas de la empresa. Escuchémosla. Cuando se oyeron las voces de Raúl y Paola discutiendo el plan para arrebatarle la empresa a Marisol, se hizo un silencio sepulcral en la sala. Las palabras sobre la falsificación de documentos y el traslado de dinero al extranjero fueron especialmente claras. «También me gustaría presentar testigos ante el tribunal». Álvaro hizo un gesto para que entrara un grupo de empleados de la empresa. «Estas personas están dispuestas a declarar bajo juramento sobre las presiones y coacciones para falsificar documentos». María, del Departamento de Contabilidad, fue la primera en declarar, describiendo cómo Paola había obligado a los empleados a falsificar informes. Le siguieron otros, cada uno con su propia historia de fraude y amenazas. Los abogados de Raúl intentaron rebatir cada testimonio, pero los hechos eran irrefutables.
Especialmente impresionantes eran los documentos sobre la doble contabilidad, que se habían recuperado tras un intento de destruirlos. Y por último, Álvaro sacó la última carpeta. Quiero presentar al tribunal documentos sobre los recientes intentos de los acusados de destruir pruebas. Tenemos imágenes de vigilancia en las que se les ve intentando sacar documentos de la oficina, desafiando una prohibición de seguridad. Raúl susurró algo furioso a su abogado, pero este se limitó a negar con la cabeza. Paola se sentó con la cabeza gacha, arrugando nerviosamente su pañuelo. Durante un descanso, Marisol salió al pasillo para beber un trago de agua. Allí se topó con Raúl. ¿Estás satisfecha?, murmuró entre dientes apretados. Arruinaste todo lo que hemos construido durante años. No, Raúl, fuiste tú quien lo arruinó todo, con tu avaricia y tu traición. Lo hice por nosotros. Había que reorganizar la empresa. ¿Por nosotros? Marisol sonrió amargamente. O por ti y por tu señora. Álvaro se acercó a ellos. Marisol, volvamos a la sala. Ahora se leerá la sentencia. El juez fue sorprendentemente breve. Tras escuchar a todas las partes y examinar las pruebas, dictaminó que las acciones de Raúl y Paola eran ilegales. La empresa pasaría a manos de Marisol y el expediente se entregaría a la fiscalía para que iniciara un proceso penal por estafa. Paola rompe a llorar en el pasillo. No es justo. Hemos trabajado tanto. Tranquila, la hizo callar Raúl, pero ya era demasiado tarde. ¿Trabajado? Marisol se volvió hacia ellos. ¿Sobre cómo robar la empresa? ¿O sobre cómo sacar millones a través de paraísos fiscales? Cuando salieron del juzgado, Esteban les esperaba en la entrada con un ramo de rosas blancas. Enhorabuena por vuestra victoria. Marisol aceptó las flores, sintiendo que la tensión de las últimas semanas por fin se disipaba. Por el rabillo del ojo, vio que Raúl y Paola subían apresuradamente al coche, evitando las miradas de los periodistas congregados frente al juzgado. ¿Y ahora qué?, preguntó Carmen. Ahora, Marisol sonrió. Ahora vamos a trabajar, de verdad, sin maquinaciones ni engaños. Álvaro le estrechó la mano. La fiscalía se pondrá en contacto contigo en los próximos días. Necesitarán testimonios adicionales para la causa penal. Gracias, por todo. Esteban abrió la puerta de su coche. ¿Qué tal si lo celebramos? Conozco un restaurante estupendo con vistas a la ciudad. Marisol miró su reloj. Antes tengo que pasar por la oficina. Allí me espera el equipo que ha estado a mi lado todos estos días. Merecen ser los primeros en conocer la noticia. Te acompaño entonces. Carmen cogió a su amiga del brazo. Alguien tiene que brindar por el nuevo propietario único de la empresa. Había un murmullo desconocido en la oficina cuando Marisol entró en el vestíbulo. Los empleados estaban reunidos en grupos, hablando en voz baja, pero se hizo el silencio cuando ella apareció. Se dio cuenta de que algunos se enjugaban los ojos furtivamente. Al parecer, la noticia de la decisión del tribunal ya se había extendido por la oficina. Rosita la recibió en el ascensor con una taza de café recién hecho y un montón de periódicos. Señora Ordóñez, todos la esperan en la sala de conferencias. Y, enhorabuena. Marisol sonrió suavemente. Gracias, Rosita, por todo, especialmente por tu apoyo durante estas semanas difíciles. La sala de conferencias estaba abarrotada de jefes de departamento y personal clave. María, de contabilidad, que había testificado ante el tribunal, se frotaba nerviosamente el borde de la blusa. Ramón, el director técnico, golpeaba el escritorio con el bolígrafo. Todos se quedaron helados cuando entró Marisol, acompañada de Carmen. Buenos días. Marisol miró a los presentes. Creo que ya conocéis la decisión del tribunal. A partir de hoy, soy la única propietaria de la empresa. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Alguien empezó a aplaudir, y pronto todos se unieron. Pero no es solo mi victoria, prosigue cuando se apagan los aplausos. Es la victoria de todos los que no han tenido miedo de defender la verdad, los que tuvieron el valor de denunciar las maquinaciones, de aportar documentos, de testificar ante el tribunal. María bajó la cabeza, pero Marisol notó que la chica sonreía. Ahora tenemos mucho trabajo por delante. Tenemos que restaurar la reputación de la empresa, establecer relaciones honestas con los clientes, revisar todos los contratos dudosos. Pero estoy segura de que podremos hacerlo juntos. Tras la reunión, un grupo de empleados del departamento técnico se acercó a ella.
Señora Ordóñez, hemos encontrado más archivos extraños en el sistema. Parece que intentaban ocultar rastros de sus operaciones. Bien, pasen todo directamente a los investigadores. La fiscalía se está encargando ahora. En su despacho, lo primero que hizo Marisol fue quitar de la pared una foto de ella y Raúl juntos, un enorme retrato en el que aparecían sonriendo delante del logotipo de la empresa. Al darse cuenta, Carmen sacó de su bolso una nueva foto enmarcada, una imagen de todo el equipo en la última fiesta de la empresa. Creo que esto sería más apropiado, dijo su amiga, colgando la foto en el lugar que había quedado libre. Hacia el mediodía trajeron cajas con los efectos personales de Raúl y Paola, a quienes el juzgado había prohibido entrar en la oficina. Marisol encargó a Rosita que revisara el contenido y comprobara si había algún documento de la empresa. ¿Y esto qué es? Carmen sacó un costoso collar de la caja de Paola. Parece el mismo que ha llevado los últimos días. Que se lo quede. Marisol ni siquiera echó un vistazo a las joyas. Me interesan más los documentos y los pendrive. A las 2 Esteban entró con el almuerzo. Me imaginé que necesitabas una distracción. Además, seguro que no has tenido tiempo de comer. Se instalaron en su despacho. Esteban había traído comida del restaurante italiano favorito de Marisol, pasta con marisco y tiramisú de postre. «¿Sabes?», dijo ella reclinándose en su silla. «Por primera vez en mucho tiempo, me siento verdaderamente libre». «¿Y cuáles son tus planes para esa libertad?» «Primero, poner la empresa en orden. Y luego…» Sonrió mientras le miraba. «Luego ya veremos». Después de comer, empezaron una serie de reuniones con clientes. Muchos estaban preocupados por la noticia del pleito, y Marisol explicó pacientemente la situación a cada uno, asegurándoles la estabilidad de la empresa y la honradez de las nuevas políticas. Por la tarde, se sentía agotada pero satisfecha. Revisando los últimos documentos, Marisol encontró un borrador de una carta que había escrito Raúl. Una propuesta de fusión con una gran empresa que supondría la pérdida de la independencia de la compañía. Eso es lo que realmente estaban planeando. Carmen negó con la cabeza, leyendo la carta por encima del hombro de su amiga. Vender la empresa después de deshacerse de ti. A las 7 de la tarde, la mayoría de los empleados se habían ido a casa. Marisol estaba de pie junto a la ventana panorámica de su despacho, viendo encenderse las luces de la ciudad nocturna. El teléfono sonó en su mesa. Un mensaje de Esteban. «El juzgado está reservado para el sábado. ¿Recuerdas nuestra apuesta?» Ella sonrió, recordando su conversación en el primer entrenamiento. Él le había propuesto una apuesta. Si ganaba un solo set, le concedería cualquier deseo. No tuvo tiempo de responder. Llamaron a la puerta. «Señora Ordóñez». Era Rosita. «Han llegado los papeles de Hacienda. Van a empezar una auditoría de todas las transacciones del último año». «Gracias, Rosita. Ponlos en la mesa. Mañana por la mañana me pongo con ellos». Mientras la secretaria se marchaba, Marisol sacó de su bolso el pequeño bloc de notas que siempre llevaba consigo. En la primera página estaba escrita una cita que había leído una vez por casualidad. «A veces tienes que perderlo todo para darte cuenta de lo fuerte que eres». Cerró el cuaderno y escribió una respuesta a Esteban. «No lo he olvidado. Esta vez sí que voy a ganar». Mientras empaquetaba sus cosas, Marisol se fijó en una foto que había sobre la mesa y que se había caído de la caja de las cosas de Raúl. En ella aparecían el día de la inauguración de la empresa. Jóvenes, felices, llenos de esperanza. Guardó la foto en el cajón de su escritorio. Aquello era historia, y ahora empezaba un nuevo capítulo de su vida. Carmen la esperaba en la recepción. ¿Cenamos? Conozco un sitio estupendo que sirve las mejores maragritas de la ciudad. Lo siento, esta noche no. Tengo cosas que hacer. En realidad ella solo quería estar sola, para procesar lo que había sucedido. Mientras caminaba hacia el aparcamiento, pensó en lo mucho que había cambiado en las últimas semanas. Había perdido a su marido, pero se había encontrado a sí misma. Había perdido sus ilusiones, pero había encontrado amigos de verdad. En el coche sonó el teléfono. Álvaro. «Marisol, mañana a las 10 hay una reunión con los investigadores. Quieren discutir los detalles del caso criminal». «Estaré lista». Al salir del aparcamiento, vio su reflejo en el espejo retrovisor y por primera vez en mucho tiempo vio calma y confianza en sus ojos. Quedaba un largo camino por delante. Reconstruir la empresa, pleitos, nuevos retos, pero ahora estaba segura de que podía hacerlo.